Buen día, Romaín. Bienvenido a Caja de Resonancia. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Romaín, el 5 de enero Estados Unidos bombardea Venezuela. ¿Cómo se entiende esta situación en el momento actual? Bueno, es una situación que no ha empezado el 3 de enero en la madrugada. En realidad ya tiene 26 años en una elevada confrontación entre Estados Unidos y Venezuela que ha pasado por varios momentos críticos de golpe de Estado, intento de golpe de Estado, operación mercenaria, sabotaje, injerencia, subversión. En realidad, los Estados Unidos ya tienen 26 años intentando de derrocar a este proyecto político llamado la Revolución Bolivariana. ¿Por qué? Porque era un proyecto de poner fin al saqueo de los recursos naturales, entre ellos el petróleo en Venezuela, y para poner esta riqueza para el desarrollo de las infraestructuras del país y también para mejorar la calidad de vida de la gente. Durante muchos años, en el periodo de Hugo Chávez, hubo igual, intento de golpe de Estado. Ya nos recordamos el 11 de abril de 2002, donde incluso también se capturó al jefe de Estado en aquel momento, saboteo de la industria petrolera, etcétera, etcétera. Desde diciembre de 2014, es decir, hace ya 11 años, hubo la implementación de otra táctica que era asfixiar la economía venezolana. Desde diciembre de 2014 es el inicio del bloqueo financiero y económico contra este país, un bloqueo criminal que impedía a que Venezuela pueda vender su petróleo, pero también comprar herramientas que le hacían falta, medicinas, alimentos, repuestos para la industria petrolera. Y en aquel momento esta economía estaba muy, pero muy dependiente del petróleo, y el petróleo, la industria petrolera era muy dependiente de la tecnología de Estados Unidos. Entonces, el bloqueo era una forma muy criminal porque no es que no pueden comprar a Estados Unidos. Si viene un intermediario, usted, por ejemplo, que intenta vender alguna cosa al gobierno venezolano, usted va a ir en la lista de sanciones y va a ser, al igual que el gobierno bolivariano, desconectado del sistema dólar. Ujú. Entonces, cuando estás desconectado totalmente del sistema dólar, es un gran problema para mantener el país a flote. Algunos países amigos intentaron ayudar a Venezuela. Yo estoy pensando en un momento en los bancos turcos que actuaban de intermediario, y los bancos turcos, bajo la amenaza de ser sancionados, tuvieron que dejar de comerciar con Venezuela. Las empresas públicas chinas o rusas, bueno, la Chinese National Petroleum Company se fue de Venezuela en agosto de 2019. La Rosneft, que no es público, pero Rosneft, la empresa de energía rusa, se fue en enero de 2020, etcétera, etcétera. Hago esta introducción porque es muy importante para entender lo que va a seguir los últimos acontecimientos. Y de hecho creo que es muy importante para entender esta fase del bloqueo que se ha traducido por la salida del país de millones de venezolanos, ¿no? Estos venezolanos no huyeron de una dictadura que no les respetaba sus derechos humanos, no huyeron de un proyecto político. Se fueron porque la calidad de vida entre los años 2015, 2016, 2017, 2018 e incluso 2019 ha ido empeorando por culpa del bloqueo. Cuando pedimos al ex asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, qué está haciendo los Estados Unidos en Venezuela, dijo: hacemos como Dark Vador en la Guerra de la Galaxia cuando estrangula a alguien. Cuando escuchamos al diplomata, ex embajador de Venezuela, de Estados Unidos en Venezuela y Colombia, James Brownfield, hablar del bloqueo, dijo: en el momento que nosotros empezamos a bloquear, a poner sanción a la industria petrolera, sabemos que tendría como consecuencia el sufrimiento de muchos venezolanos durante años. Es una medida Romaín, bárbara, ¿m? Que ha Romaín, llevado a la situación actual.
Claro, Romain, entendemos que es un proceso largo, pero efectivamente bloqueo, intentos de golpe de Estado, y este tipo de operaciones políticas eran más o menos conocidas. La diferencia ahora es que sale la Armada, Ya, norteamericana desde agosto del año pasado y además bombardea. Eso sí, como instrumento es nuevo, sí, digamos. ¿Se esperaba en Caracas que hubiera el bombardeo? ¿Era como la sí. crónica de una muerte anunciada o se les tomó por sorpresa, se pensaba que algo de sensatez o no sé qué impediría que Claro. Estados Unidos hiciera lo que hizo? Claro, yo mencioné esta quizás larga introducción porque yo no dudo que usted lo sabía, pero estoy seguro también que muchos peruanos y mucha de la gente que nos está oyendo no sabía eso y se preguntaban también por qué había tantos venezolanos en sus vecindarios. Bueno, por un producto de bloqueo. Efectivamente, en esta escala, bueno, llegamos a un punto terrible que fue la primera vez que Estados Unidos bombardea una capital de América del Sur. Entonces, sí obviamente no es de ahora otra vez, ahora no voy a ir 26 años atrás esta vez, solamente algunos meses donde se veía la construcción de una estructura político-mediático-militar para justificar una agresión. ¿Cuál era el punto? El punto era la invención de un cartel de droga que se llama el Cartel de los Soles, que no existe, que fue una operación mediática del año 2015 hecho por el diario español el ABC y que pensaba poner como matriz de opinión la existencia de un cartel venezolano de distribución de droga dirigido por el mandatario nacional de este país, por Nicolás Maduro. ¿Por qué? Eso, ¿Por eso qué? es un tema que cayó ya, ¿no es cierto? A la gente que quiere escuchar los Estados Unidos o a la gente que son solamente caja de resonancia de las estrategias que están decididas en Washington. Y ahí yo pienso, por ejemplo, en el Parlamento peruano, que reconoció que nunca habían escuchado hablar de este tema porque hablaban del tren de Aragua, etcétera, y que del día al siguiente decidieron que el Cártel de los Soles era una amenaza para Perú. Alors, vamos, después yo adelanto, pero ya los Estados Unidos decidieron tumbar esta justificación. Ya dijeron que el Cártel de los Soles no existe, dejando a sus secuaces de la Unión Europea y de América Latina las consecuencias, bueno, en términos de Claro, vergüenza y de soberanía. los propios jueces norteamericanos han Sí, dicho el cartel de los soles no existe. O sea, exactamente. la primera excusa para bombardear Venezuela y secuestrar a su presidente, que es el narcotráfico, cayó. No existe, era mentira. La segunda Totalmente. excusa era ayudar a reponer, digamos, la democracia para los y las venezolanos y venezolanas. Eso tampoco va por la vía de reposición, ¿no? Ya dijo que Machado y González no van en el nuevo No, gobierno, que elecciones tampoco. oui. ¿Qué está Mm, pasando ahí? sí, hay una cosa que creo que es muy importante mencionar. ¿Por qué está pretexto de los cárteles de los soles? Porque en agosto nombraron el cártel de los soles como organización terrorista, lo cual le permitía hacer acto de guerra sin pasar por la aprobación del Congreso, que seguramente lo hubiese rechazado. Porque por cosas del terrorismo, desde George W. Bush, no se necesita pasar por el Congreso. Ahora, al caer este pretexto, no solamente el bombardeo y el secuestro del presidente Maduro fue una operación ilegal en términos de derechos internacionales, sino que también en términos de derechos estadounidenses. Ahí veremos cómo manejan eso a futuro. Efectivamente, la oposición está fuera de ranking, ¿no? O sea, perdón, voy a precisar algo también para tu audiencia. La oposición extremista que vive en el exterior, en el extranjero, porque en Venezuela hay una oposición, hay diputados, hay alcaldes, hay gobernadores, y ellos están participando en la vida política de Venezuela. Entonces, la oposición extremista que pensaba
que el Estados Unidos todavía tenía la fuerza de ir a Venezuela, bombardear, invadir y ponerlo a la cabeza del país, está afuera. Y es un signo también de debilidad de Estados Unidos. Pero me vas a decir, oye, pero llegaron y secuestraron al presidente. Sí, obviamente fue una operación espectacular, no hay duda de eso. Sin embargo, yo tengo memoria y me recuerdo que cuando los Estados Unidos quisieron cambiar Afganistán, llegaron, bombardearon, mataron el Mullah Omar e instalaron al delincuente Hamid Karzai durante años en la presidencia. Cuando ellos quisieron adueñarse de los recursos naturales en Irak, llegaron, bombardearon, invadieron, mataron a Saddam Hussein y pusieron sus testaferros en Irak. No lo pudieron hacer en Pero en Venezuela. este caso, ¿es debilidad del gobierno norteamericano o es debilidad a lo mejor del propio gobierno en donde sale la vicepresidenta a decir comerciar con Estados Unidos no es No, extraordinario, no, vamos a conversar y ya hay una suerte de sometimiento de no. lo que queda de la cúpula del gobierno a los hechos consumados? Alors, no es lo que queda de la cúpula del gobierno, está totalmente intacta. O sea, los Estados Unidos pensaban también hacer uno que con la caída o el secuestro de Nicolás Maduro iba a pasar como en Libia, es decir, matamos a Gaddafi y Gaddafi es el Estado y se desmorona todo, o en Siria también. En el momento que Assad se fue, se desmorona todo. No fue el caso de Venezuela. Al momento de saber el secuestro de Nicolás Maduro, se reunió el Consejo de Defensa, es decir, el Estado venezolano, el alto mando militar y policial, los poderes legislativos, ejecutivos, judicial y moral, y el representante de los poderes local, gobernador, alcalde y los vicepresidentes sectoriales. Venezuela respondió como Estado, es decir, que no se ha tocado absolutamente nada del régimen, si podemos decir, en el poder. Y el deseo de Donald Trump de conversar con Delcy Rodríguez no es un deseo, es de hecho, y si mata a Delcy Rodríguez como la ha amenazado, vendrá otro, vendrá Jorge Rodríguez según la continuidad institucional. Por lo tanto, a pesar de la espectacular operación de secuestro, yo sí veo que hay una cierta debilidad porque no pudieron poner e invadir. Ahora hay que diferenciar lo que dice Donald Trump de la realidad. Cuando dice yo estoy administrando las riquezas de Venezuela, tiene herramientas de presión, eso no lo dudo. El bloqueo naval, la fuerza militar, el hecho de que pueden presionar para que Venezuela vuelva a vender su petróleo en petrodólar y no en yuan, tienen herramienta. Se dice que ha Pero incautado dos buques, ¿no? Que llevaban petróleo venezolano, uno de los buques es ruso. sí, pero no han incautado a Rusia, no a Venezuela. Estos buques salieron pagados del país. Y hay 16 buques más que están varados en la costa de Venezuela. Ujú. Cuando Trump dijo, vamos a tomar entre 30 y 50 millones de barriles, en realidad la gran mayoría ya está varado. Muchos de ellos pertenecen a China. Son pagados para Venezuela, no cambia absolutamente nada que vayan hacia Shanghái o hacia Texas. El problema es si Donald Trump está listo para robar el petróleo a China. Eso lo veremos. Por lo otro, se vio como un sometimiento de que justo después del bombardeo se haga una suerte de negociación comercial con Estados Unidos. Nicolás Maduro tenía meses diciendo eso, meses. Yo entrevisté en Caracas alrededor del 15 de diciembre, es decir, un mes antes, ni siquiera 3 semanas antes del bombardeo, a la responsable internacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, que no habla en su nombre, obviamente, habla a nombre del partido y del Estado en cierta forma. Y ella decía lo mismo. Nosotros estamos dispuestos a comerciar con cualquier país, incluyendo Estados Unidos. Lo único es que si quieren comerciar con nosotros, hagamos un acuerdo y nos paguen. Ya, pero en Entonces, este momento, luego del bombardeo, los términos de Estados Unidos para comerciar con Venezuela son
no solo leoninos, casi coloniales, están diciendo Sí, nosotros vamos a controlar el petróleo, sí, todo sí, el petróleo que nos venda Venezuela lo vamos a pagar en servicios norteamericanos. Venezuela va a estar prohibida de comerciar con claro. China, No, Rusia, Cuba, Irán, sí. y además Venezuela estaría obligada a importar todos los bienes, servicios que necesitare para su vida nacional de los Estados Unidos, digamos. Esos son los términos de comercio que está Es un planteando tratado, Estados Unidos. es una ¿Cuánto especie de... Venezuela puede resistir o negociar desde esta posición? Yo creo que la cosa es negociar, porque ¿qué se importa bienes de primera necesidad desde Estados Unidos, que está justo al lado, o desde otro país? Finalmente le conviene a Venezuela, le conviene para mejorar la calidad de vida de su población. Lo importante también que ha dicho Donald Trump, porque siempre hay que diferenciar lo que dicen de lo que Lo que quieren puede hacer y ser. lo que van a hacer. Pero hay una cosa importante, es que dijo que las grandes compañías iban a invertir, las grandes compañías petroleras estadounidenses iban a invertir y a volver a poner a flote una industria petrolera que sí ha sido afectada por el bloqueo también, porque era una Ujú, industria hecha a la medida de la tecnología estadounidense y que durante 12 años no recibió ningún tipo de repuesto. claro. Se hizo trabajo con la ayuda de Irán, por cierto, pero efectivamente se necesitaría modernizar algunos. Y eso, si los Estados Unidos están dispuestos, Venezuela nunca se negó, nunca se negó. Hay un problema, hay dos problemas. Las compañías estadounidenses no están interesadas. Lo dijeron como lo reveló la revista Atlántico en octubre y noviembre, y lo volvieron a decir en CNN hace poco. Pero Donald Trump también podría presionarlos o levantarles unos impuestos. Ahí tampoco sé. Entonces, eso no hay que verlo como un acto de sumisión, más bien con el retorno de un comercio Estados Unidos-Venezuela que había sido muy golpeado, entre otros, por las acciones del propio Donald Trump en su primer mandato. Lo otro es que los contratos vigentes con China se van a mantener. Primero porque es China. Y China también tiene herramientas de presión sobre Estados Unidos. Y lo otro es que Venezuela es un país digno y soberano y no se va a someter a romper ¿cómo se dice? Sus acuerdos comerciales o peor aún, sus tratados de cooperación que tiene con Rusia y con muchos otros países. 71%, es decir, más de dos tercios de la economía venezolana está con los países del mundo. Estados Unidos es solamente 26%, ¿no? Claro, que es Entonces, parte de lo que Estados Unidos quiere controlar, ¿no es cierto? sí, sí, pero ahí hay un juego de potencias que le va a impedir también excluir China de Venezuela, porque a pesar de todo lo que se escucha en los medios, el gobierno de Venezuela sigue siendo un gobierno libre y soberano y tienes opciones. Ahora, Y lo que... la forma en que se están planteando, que estás planteando las cosas nos lleva a, por lo menos en mi caso, a dos conclusiones. Una, que efectivamente el petróleo era la razón del bombardeo y ni la democracia ni el narcotráfico, eso solo fueron excusas para maquillar o justificar el intento. Pero lo otro es igual o más importante seguramente, la recomposición o los términos en que la geopolítica se estaría Sí, reorganizando luego de este acto. Es decir, ya no sería un acto solamente contra Venezuela, sino un acto que quisiera modificar el estado de fuerzas en el poder mundial. totalmente. Le voy a leer algo que salió ayer, le voy a decir después de dónde salió. No vamos a permitir que el hemisferio occidental, según la terminología de Estados Unidos, es América Latina y el Caribe. Son las tres Américas. Sí, no vamos a permitir que el hemisferio occidental sea una base de operación para los adversarios, para los competidores o para los rivales de Estados Unidos. Entonces, está muy claro de que también, más allá
de lo que ocurrió en Venezuela en la madrugada del 3 de enero es una guerra para desplazar a los competidores, el primero de ellos, China. Obviamente, porque China en 20 años se han convertido en el primer socio comercial de la mayoría de los países de América Latina, yo diría Así es. casi de todos, salvo Paraguay, Guatemala, etcétera, ¿no? ¿Sabe de dónde agarró esta citación? Claro, es el documento de la política exterior norteamericana Sí, publicada hace unas semanas, ¿no es sí, cierto? por ahí voy, pero la cita exacta es del tweet de la Embajada de Estados Unidos en Perú. Ah, En Perú, yo lo voy a leer otra vez, que no vamos a permitir que el hemisferio occidental sea una base para los competidores y los rivales de Estados Unidos. en esa, China es el primer socio comercial de Perú. Está el puerto de Chancay, está Luz del Sur, están las minerías, estas grandes inversiones chinas aquí que mantienen a flote todavía la economía peruana. Y Estados Unidos no propone nada más. Es un ataque contra toda América Latina y gracias que lo mencionaste, porque eso ha sido escrito con puño y letra, como se dice, en la Estrategia de Seguridad Nacional publicada a final de noviembre de 2025, donde para América o las Américas se habla del retorno de la doctrina Monroe, entonces de James Monroe, que se ha popularizado con el eslogan América para los americanos, lo cual en realidad es América para los estadounidenses, y que tenía en la época y ahora también como objetivo de que todas las riquezas de América Latina sirvan para la estabilidad y la seguridad nacional de Estados Unidos, y que para eso se tenía que alejar a los competidores de la época, los europeos, y hoy al competidor actual que es China. Es una guerra contra toda América Latina. Romaín, muchísimas gracias por tus análisis. Efectivamente, América Latina y el Perú no debería dejar de tomar nota con mayúsculas, letras grandes, en neón, de que esto es en realidad un riesgo para su soberanía y para su futuro. Muchísimas gracias, Romaín. Seguiremos conversando en otras oportunidades seguramente. A ti, Patricia, muchas gracias.